Usualmente, cuando se habla de un diagnóstico médico, hay como esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Como si fuera ingeniería. Claro, de que vas a ver algo físico y obvio. Exacto. Si alguien se rompe un brazo, pues te toman la radiografía, sale esa línea blanca irregular, el médico la señala y dice, bueno, ahí está la fractura. Eso, o sea, es una respuesta súper binaria. Roto o no roto, limpio y claro. Y la verdad es que eso es muy reconfortante. A la mente humana le encanta la certidumbre. Queremos que las cosas sean visibles y que encajen perfectamente en, digamos, categorías predecibles. Sí, totalmente. Pero luego, entramos al mundo del neurodesarrollo y la neurodivergencia infantil. Y de repente esa máquina de rayos X como que desaparece por completo. El panorama diagnóstico se vuelve honestamente bastante turbio. Muy, muy turbio. Y a veces aterrador para los padres. Por eso, bienvenidos a esta nueva inversión profunda. El objetivo de nuestro análisis de hoy es precisamente crear una especie de brújula para navegar por esas aguas turbias. Hemos cruzado datos de entrevistas con neuropsicólogos, neurocientíficos y expertos en crianza. Ajá. Y con todo eso vamos a armar una guía práctica, pero sobre todo compasiva, para las familias que están lidiando con un diagnóstico reciente. Es que es un viaje complejo. Requiere pasar de esa parálisis del miedo que todos sentimos al principio a la acción. Y también, bueno, fomentar una independencia real en los niños. Pero fundamentalmente se trata de aprender a leer el manual de instrucciones de cerebros que, pues, operan con un sistema operativo distinto. Exactamente. Porque un diagnóstico no es una etiqueta que te limita, o sea, es un mapa que libera. Hoy vamos a abordar de todo. Desde cómo evitar una crisis monumental por unos nuggets de pollo fríos. Que pasa muchísimo, por cierto. Sí, un clásico. Hasta entender por qué la empatía en el entorno escolar puede cambiar la trayectoria entera de una vida. Pero para arrancar con el pie derecho, creo que es vital establecer una regla de oro. Y es que todos los seres humanos somos, digamos, neurodiversos. Totalmente de acuerdo. O sea, no existen dos cerebros idénticos en todo el planeta. Y esa es una distinción crucial de verdad. Ser neurodiverso es la condición humana estándar. Todos lo somos. Sin embargo, ser neurodivergente implica algo ya clínico y muy específico. Ok, a ver, explícanos esa diferencia. Claro, significa tener una estructura neurológica que diverge del promedio esperado desde las etapas tempranas del desarrollo embrionario. No estamos hablando de hay un rasgo peculiar de personalidad. Es una configuración anatómica y funcional completamente diferente en cómo se procesan los estímulos. Ya veo. Entonces, para poder guiar a un niño con esta configuración distinta, primero hay que entender cómo funciona su mundo y derribar varios mitos, ¿no? Sí, mitos súper arraigados. Empecemos trazando este mapa del cerebro neurodivergente, el TDAH, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Yo siento que es quizá el más incomprendido de todos. Uf, sin duda. Siempre se asocia con una simple falta de atención. O sea, la gente dice, es que el niño no se quiere concentrar. Y ese es uno de los mitos más dañinos que existen hoy en día. Porque a nivel neurológico, el TDAH no es que te falte atención, es un desbalance severo en la regulación de la atención, y esto está mediado por la dopamina. Ok. De hecho, el cerebro con TDAH tiene una capacidad asombrosa que se llama hiperfoco. Hiperfoco. Ver por completo el resto del universo. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí, en la literatura médica hay casos documentados de cirujanos con TDAH que pueden operar de manera impecable durante 8 horas, o sea, sin perder 1 milímetro de concentración. O atletas de élite como la gimnasta Simone Biles. Ah, claro. Su cerebro le permite un enfoque milimétrico durante la competencia. Pero, y aquí viene la ironía, quizás pierden las llaves de su casa 3 veces al día. Me encanta la analogía que leí sobre el enfoque de una cámara fotográfica. Es buenísima. Sí, es como si el cerebro con TDAH fuera un lente de alta gama. Lo que le interesa está nítido en ultra alta definición. Pero todo el fondo, por más ruidoso que sea, queda completamente difuminado. Tal cual. Y el verdadero reto surge cuando, no sé, el entorno les exige enfocar ese superlente en algo que no les genera nada de dopamina. Como una clase tradicional de historia a las 7 de la mañana. Exacto. Ahí es donde el sistema choca. Ahora, si el TDAH es un tema de enfoque,
El autismo, o TEA, parece ser más un tema de filtrado del mundo externo. Aquí es donde el entorno social y sensorial se vuelve inmanejable. Es que el cerebro autista a menudo carece de esos filtros neurológicos automáticos que las personas neurotípicas dan por sentados. Para ellos, el mundo exterior es un lugar súper abrumador, es caótico e impredecible. Demasiado ruido, demasiada luz. Todo entra al mismo tiempo. Por eso, esa fuerte necesidad de rutina que observamos en ellos no es un capricho o terquedad. La rutina es su ancla indispensable para sentir tranquilidad. Es la única forma que tienen de predecir qué diablos va a pasar en su día. Qué importante entender eso. Y además está el tema del procesamiento sensorial, que puede oscilar entre extremos muy locos. Pueden tener hipersensibilidad, donde el simple roce de la etiqueta de una playera se siente como si les rasparan con papel de lija. Ay, claro. O pueden tener hiposensibilidad. Hay un caso impactante en el material que revisamos sobre un niño que se metía rastrillos de afeitar a la boca. Sí, leí eso. Me dejó helado. Es fuertísimo. Y no era por falta de inteligencia. Era porque su cerebro estaba tan subestimulado, procesaba tan poco el dolor, que el niño buscaba estímulos extremos solo para sentir algo. Es fascinante ver cómo el cerebro intenta, de alguna manera, regularse a sí mismo, ¿verdad? Aunque sea mediante acciones que desde fuera parecen aterradoras. Exactamente. Es pura supervivencia sensorial. Y bueno, luego entramos al territorio de los trastornos del aprendizaje, donde los cuellos de botella son sumamente específicos. La dislexia, por ejemplo, que interfiere con la decodificación de la lectura. Pero lo que más me sorprende es la discalculia. La discalculia es un mundo aparte. Sí, porque para un cerebro neurotípico, tú ves 3 manzanas sobre una mesa y se activa una función que se llama subitización. O sea, sabes instantáneamente que son 3, sin tener que contarlas. Es automático. Pero para alguien con discalculia, esa vía neurológica está interrumpida. Requiere un esfuerzo consciente, lento y agotador tener que decir 1, 2, 3. Drena por completo su energía cognitiva. Y en esa misma línea de, digamos, desconexiones, encontramos la disgrafía. Es una falta de sincronía entre un cerebro que va procesando ideas a 1000 por hora y la motricidad fina de la mano. ¿Qué es lo que causa que tengan una letra a veces incomprensible, no? Sí, pero más allá de la letra, causa un dolor físico real y una frustración inmensa al intentar escribir. O también está la dispraxia, que muy a menudo se confunde con simple torpeza motora. El típico niño que dicen que tira todo o se tropieza. Exacto. Pero en la dispraxia, el cerebro sabe perfectamente la secuencia de movimientos que quiere hacer. El problema es que la señal se corrompe justo antes de llegar a los músculos. Es como si intentaras caminar o atrapar una pelota, pero tuvieras que pensar conscientemente en la contracción de cada fibra muscular individual. ¡Qué agotador! Demasiado. Y, a ver, hay que dejar muy claro a quienes nos escuchan que todas estas condiciones son categóricamente distintas a la discapacidad intelectual. Importantísima aclaración. Sí, porque en la discapacidad intelectual, las habilidades cognitivas y el razonamiento lógico se encuentran por debajo del promedio esperado para la edad. Pero en el TDAH, en el autismo o en la dislexia, el coeficiente intelectual puede ser completamente promedio o incluso de altas capacidades. Claro, son mentes brillantes operando de otra forma. Pero aquí, hay algo en los apuntes que me cuesta un poco conectar. Vemos que en los perfiles neurodivergentes abundan los rasgos curiosos, cosas como una intolerancia severa a ciertas texturas o posturas inusuales para dormir, como dejar las manos en posición de T-Rex. Sí, las manitas encogidas. E incluso problemas inmunológicos. Y yo me pregunto, a ver, si estamos hablando de una estructura cerebral distinta, ¿cómo es que un tema neurológico termina causando alergias crónicas o problemas digestivos tan graves? Es una duda súper lógica, la verdad. Parecería que es simple mala suerte genética, pero no. La neurociencia lo explica muy bien a través del eje intestino-cerebro. Todo esto mediado por el nervio vago. A ver, cuéntanos más de eso. Imagina a un niño neurodivergente navegando por un colegio ruidoso y socialmente complejo.
Básicamente es imaginar a alguien viviendo en un estado constante de alerta máxima. Como si estuviera en peligro todo el tiempo. Exacto. Ese estrés crónico de tratar de procesar un mundo que no está diseñado para su neurología genera una cascada de cortisol enorme y a largo plazo esta inflamación sistémica empeora la permeabilidad intestinal y la respuesta inmunológica. Ah, de ahí vienen las alergias. De hecho, los datos sugieren que incorporar antiinflamatorios naturales, como las catequinas del té verde, ayuda inmensamente a calmar tanto la inflamación intestinal como la reactividad cerebral. Al final, es un solo sistema unificado. ¡Wow! Está todo conectado. Teniendo claro todo este mapa técnico, la verdad es que entiendo perfectamente la angustia natural de un padre. Ese papá que observa a su hijo y piensa, a ver, ¿hay una condición neurológica real aquí? ¿O simplemente se está tardando un poco en madurar? Esa es la pregunta del millón. Especialmente post-pandemia, ¿no? ¿Dónde trazamos la línea clínica entre un simple desfase en el desarrollo y un trastorno real? Mira, esa línea divisoria es la clave de absolutamente todo. Un desfase es circunstancial y temporal. La literatura es muy clara en señalar que el aislamiento de la pandemia, sumado a tanta exposición prematura a las pantallas, crearon un déficit inmenso de estimulación. Sí, los niños estaban encerrados sin socializar. Exacto. Hubo niños que a los 3 años apenas balbuceaban. Sí. Pero de pronto, al entrar a una guardería y recibir los estímulos adecuados, a los 4 años y medio daban un salto evolutivo brutal y hablaban con total fluidez. Simplemente necesitaban el entorno adecuado para despegar, ¿no? Así es. Sin embargo, ya cruzamos la línea hacia un trastorno clínico, como un trastorno del lenguaje, cuando el niño alcanza los 5 años y persiste esta incapacidad estructural de formar oraciones. O de expresarse con fluidez a pesar de ya estar en un entorno enriquecido. Exactamente. Ahí ya no estamos hablando de una falta de estímulo. Es un cerebro que está procesando la información por otra vía. Y supongo que es ahí donde aparecen las famosas banderas rojas tempranas. Las señales de alerta. Sí. Cosas como la falta de atención conjunta. Que es cuando, por ejemplo, el niño no sigue con la mirada algo que el adulto le está señalando, ¿verdad? Esa misma. O caminar de puntitas de forma muy prolongada, evitar el contacto visual. O una que resulta fascinante de observar, no darle función a los objetos en el juego. A ver, ¿cómo es eso de no darle función? Por ejemplo, en lugar de tomar un carrito y hacer que avance por una pista haciendo el ruido de un motor, el juego de ese niño consiste en alinear decenas de carritos en filas perfectas durante horas y horas. Falta este pensamiento simbólico. Claro, el juego imaginativo. Pero esto nos lleva a un problema grave en el mundo real. Y es que existen clínicas que te ofrecen diagnósticos de neurodivergencia tras una sola terapia de 45 minutos. Sí, un gran problema. Y sabiendo que una evaluación neuropsicológica seria y profunda requiere de 7 a 8 horas divididas en varias sesiones, yo me pregunto, ¿qué sucede con esas familias que, por el terror a recibir una etiqueta equivocada o demasiado rápida, deciden mejor esconder la cabeza en la arena y esperar a ver si el niño se empareja solo? Pues lo que sucede es una tragedia silenciosa. Básicamente pierden la ventana de neuroplasticidad más valiosa en el desarrollo infantil. La información siempre da poder. Un diagnóstico temprano y certero evita años de sufrimiento, de fracaso escolar y sobre todo de regaños injustos por comportamientos que el niño ni siquiera puede controlar. Es que los regañan por cosas neurológicas. Totalmente. No obstante, los especialistas nos advierten de un matiz vital aquí. Y es que no se debe perder tiempo buscando obsesivamente la etiqueta perfecta para comenzar a actuar. Ah, buen punto. Si tú observas una carencia evidente en el lenguaje o en la regulación motora de tu hijo, se debe iniciar la estimulación de inmediato. La intervención temprana es lo primordial, sin importar si el papel con el diagnóstico final ya está impreso o no. Claro, no hay que esperar el dictamen para ayudarlo. Pero es que ese miedo del que hablamos paraliza por completo a los padres. Hay un peso estigmatizante brutal en palabras como trastorno o discapacidad. Afrontémoslo. Nadie quiere recibir esa noticia sobre su hijo. Nadie. Se entra en un proceso de duelo y de culpa muy complejo. Es un duelo real. Es el duelo por la pérdida de la paternidad que se habían imaginado. Pero hay un enfoque brillante que la psicología clínica propone para estos casos. Se le conoce como el concepto de escoge tu difícil. Escoge tu difícil. Me gusta cómo suena, pero ¿qué significa exactamente?
Mira, vivir en la ignorancia, observando a un hijo batallar, sufrir rechazo sin saber la causa, viviendo en un agobio y un caos perpetuo en casa, es extremadamente difícil. Sí, por supuesto. Pero por otro lado, aceptar un diagnóstico, reestructurar la vida familiar, invertir tiempo en terapias y médicos, también es sumamente difícil. Claro. Entonces, la madurez llega cuando decides conscientemente qué tipo de difícil estás dispuesto a enfrentar. Qué confrontación tan necesaria para las familias. Y sabes, en ese camino de aceptación, siento que aparece una trampa muy insidiosa, la lástima. El uso constante de la palabra pobrecito. Pobrecito no entiende, pobrecito le cuesta trabajo. Es el peor error que se puede cometer. La evidencia que revisamos es tajante al respecto. Esa palabra quita agencia y limita al niño. Implementar límites claros, rutinas, exigencias adaptadas es de hecho la mayor muestra de amor profundo. Totalmente. Pero también hay un efecto dominó fascinante en este proceso. Resulta que las evaluaciones infantiles frecuentemente actúan como un espejo y terminan destapando diagnósticos tardíos en los propios padres. Oh, sí, es un fenómeno cada vez más común y la verdad profundamente revelador. Tenemos el caso documentado en los archivos de una madre de 40 años que mientras llenaba los típicos cuestionarios para evaluar la reactividad sensorial de su hijo autista, comenzó a reconocer cada uno de esos patrones en su propia vida. ¿En ella misma? Sí, al evaluarse, confirmó su propio diagnóstico de autismo a los 40. Y lejos de ser una tragedia, recibir una respuesta en la adultez trae un alivio monumental. Destruye toda esa narrativa interna de sentirse como alguien roto o inadecuado, y la reemplaza con una comprensión puramente neurológica. Claro, entiendes por fin cómo funcionas. Exacto. Y un padre que cultiva esta autocompasión, que entiende y perdona sus propias limitaciones, automáticamente se convierte en un guía muchísimo más paciente y resiliente para su hijo. Eso tiene todo el sentido del mundo. Pero, volviendo al tema de los límites y la crianza, quiero plantearte un escenario. Porque vivimos en una era donde la crianza respetuosa a veces se malinterpreta un poco. Bastante, sí. Si los padres, por intentar evitar crisis, viven en un mundo de control absoluto o de sobreprotección constante, o sea, que el niño no se frustre nunca, ¿no terminan atrofiando la capacidad del niño para enfrentar el mundo real? Completamente. La sobreprotección es una respuesta que nace del amor y del miedo, sin duda, pero funciona como un freno de mano gigantesco para el desarrollo neurológico. La resiliencia no se construye en ausencia de estrés. Se construye aprendiendo a tolerarlo, me imagino. Exactamente. Los especialistas recalcan que los padres deben permitir la incomodidad. Dejar que un niño con dispraxia, por ejemplo, batalle y se tarde 5 minutos más en abotonarse la camisa o cargar su mochila. Permitir que intente servirse el agua aunque derrame la mitad en la mesa. Es difícil verlo batallar, pero es necesario. Porque el objetivo final de la crianza de un niño neurodivergente no es la comodidad momentaria. Es construir autonomía a largo plazo. Oye, y la teoría suena impecable, pero llevar eso al caos de un martes por la mañana cuando todos van tarde para la escuela requiere una estrategia real. ¿Cómo se implementa esa autonomía sin desencadenar crisis constantes? Ahí es donde entra la modificación de conducta. Ajá. Basada en el esfuerzo y la recompensa, ¿no? El concepto de que los privilegios no se dan por sentado. Se requiere un esfuerzo cognitivo o conductual previo para obtener un refuerzo positivo. Así es. Y esto se logra a través de algo llamado el cronograma de la anticipación. Fundamental. El cerebro neurodivergente sufre enormemente con las transiciones abruptas. Es como forzar a un auto a cambiar de primera a quinta velocidad de golpe, sin usar el embrague. El motor revienta. El sistema colapsa por completo. Para estructurar el día y reducir la ansiedad, se usa la anticipación. En lugar de, apagar el televisor de golpe, lo cual te garantiza una crisis masiva, Lloros, gritos, de todo. sí, se estructura el cambio. Les dices, faltan 5 minutos para apagar la televisión. Si la apagas tú mismo cuando suene la alarma, podemos jugar con los bloques. Ahí le estás otorgando previsibilidad y control sobre su entorno. El caso de los nuggets de pollo que leímos ilustra esto a la perfección. Es la historia de un niño con una flexibilidad cognitiva tan baja que no toleraba el más mínimo cambio en su rutina. Un nivel de rigidez muy alto. Sí, si les servían los nuggets fríos y se los retiraban para calentarlos,
Su cerebro interpretaba que se quedaba sin comida para siempre. Su respuesta automática era tirarse al piso, gritando sin control. Y es una reacción real de pánico. Pero lo increíble es que, mediante rutinas visuales, anticipación constante y recompensas sistemáticas, ese mismo niño logró desarrollar el espacio mental para tolerar la espera. Y llegó a articular, «¿Calienta mis nuggets, por favor?» Es un salto evolutivo gigante para él. Totalmente. Pero, seamos realistas, la prevención no es infalible. ¿Qué pasa cuando el sistema falla y el niño ya está en plena crisis, tirado en el pasillo del supermercado? Uf, el famoso meltdown. Mira, en medio de una crisis de esas, es imposible razonar. Es muy importante entender que no es un berrinche manipulador. Es el sistema nervioso central secuestrado por la amígdala. Es el equivalente neurológico a un ataque de pánico severo en un adulto. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? La instrucción clínica es muy clara. Primero, asegurar el área física para evitar autolesiones. Segundo, reducir estímulos visuales o auditivos si es posible. Y tercero, exigir una acción motora mínima, como siéntate o respira. Nada de discursos. Nada de preguntar por qué lloras. Nada de eso. Solo cuando el sistema nervioso retoma un nivel basal de calma, entonces ya se puede intentar procesar verbalmente lo ocurrido. A ver, me pongo en los zapatos de un padre y de verdad esto requiere una paciencia sobrehumana. Y me viene a la mente una analogía sobre los límites frente al llanto. Pensemos en una multa de tránsito. A ver. Si un adulto se estaciona en línea amarilla, la grúa llega y se lleva el auto. No importa si el adulto grita, llora, patalea en la banqueta, la consecuencia natural se aplica y el auto se va. ¿Por qué en la crianza existe esta tendencia enorme a retirar las consecuencias establecidas simplemente porque el niño eleva el volumen del llanto? Principalmente, y esto es muy humano, porque el llanto genera una inmensa incomodidad emocional y acústica en el adulto. Cedemos para aliviar nuestra propia ansiedad, no la del niño. ¡Wow, qué fuerte! Lo hacemos por nosotros. Sí, pero ceder ante el llanto es un error táctico grave. A nivel conductual, le estás enseñando al cerebro del niño que el grito descontrolado es la herramienta más eficaz y rápida para obtener lo que desea. Mantener la consecuencia previamente acordada, aunque duela y te agote en el momento, es la única forma de enseñar verdadera flexibilidad cognitiva y tolerancia a la frustración. Y vaya que van a necesitar tolerancia a la frustración cuando crucen la puerta de la casa, porque el siguiente gran escenario de desarrollo es la sociedad. Específicamente, el sistema escolar. Uy, sí, la escuela representa un ecosistema irreemplazable, porque más allá de la currícula académica o de aprender matemáticas, es el laboratorio donde se ensaya la vida misma. Les otorga un sentido de pertenencia y consolida las rutinas. Exacto. Pero lo más valioso, y que a menudo se pasa por alto, es cómo la inclusión fomenta el desarrollo de la empatía en los niños neurotípicos. Hay un relato hermoso en nuestras fuentes sobre un niño neurodivergente con problemas motores al que le costaba horrores la clase de deportes. Sí me acuerdo de esa historia. Tras meses de esfuerzo, un día logró meter un gol. Y sus 25 compañeros de clase, por pura iniciativa propia, estallaron en gritos, corrieron a abrazarlo y le aplaudieron como si hubiera ganado la final de un mundial. Se me pone la piel chinita. Es que ese nivel de empatía visceral no se desarrolla leyendo un libro, solo surge conviviendo día a día en la diversidad. Es una imagen que de verdad conmueve profundamente. Pero también sabemos que la realidad de la integración escolar está llena de fricciones horribles. Y un punto de conflicto masivo es la exigencia de las llamadas maestras monitor, o las sombras. Hay colegios que de plano las exigen como condición de entrada, y esto genera una crisis de cupos y, la verdad, de recursos económicos para la familia. Es un tema espinoso que requiere un bisturí ético y clínico muy fino. Las maestras sombras son absolutamente necesarias y transformadoras cuando de verdad existe un desfase cognitivo profundo o una necesidad de asistencia motora crítica. O sea, cuando el niño genuinamente no puede procesar la instrucción sin una traducción uno a uno, digamos. Exacto, ahí son vitales. Sin embargo, resultan muy perjudiciales cuando se imponen solo por comodidad de la institución, para controlar problemas de conducta que son perfectamente tratables con límites y rutinas por parte del maestro regular. Claro, se lo quitan de encima. Sí, y asignarle una sombra a un niño que es cognitivamente capaz, pero que tal vez es rebelde o inatento, es robarle la oportunidad de ser autónomo
Y peor aún, le estás negando un cupo escaso a un niño con discapacidad intelectual severa que verdaderamente depende de ese recurso para poder pertenecer a un entorno regular. Es un efecto dominó, donde pues todos terminan perdiendo. Por eso creo que el enfoque moderno se centra más bien en los ajustes razonables. Sí, modificar el entorno. Exacto, modificar el entorno de aprendizaje y no obligar al niño a enmascarar su naturaleza. El ejemplo de la puerta ilustra esto de forma magistral. Había una maestra que explicaba la inclusión diciendo, bueno, si asumimos que cada persona es una figura geométrica y de pronto entra al salón un niño con forma de hexágono, el instinto antiguo era tratar de romper o limar a ese niño para que encajara en un molde cuadrado. Qué terrible imagen, pero muy cierta. Pero el ajuste razonable dicta que no rompemos al niño, modificamos el marco de la puerta para que el hexágono pueda pasar libremente. Esa es la esencia de la inclusión real y factible. Significa entender que la regulación neurológica no se ve igual en todos los alumnos. Implica permitir el movimiento físico dentro del aula. Si un niño necesita mover las manos, balancearse en la silla o masticar algo para lograr concentrarse, pues se le permite. Obviamente siempre que no interrumpa la clase. O usar herramientas visuales. Sí, usar agendas visuales en el pizarrón para reducir la ansiedad de la transición entre materias. Y sobre todo, normalizar estas herramientas para que los demás alumnos comprendan con toda naturalidad que todos aprenden distinto. Pero a ver, aquí necesito hacer una pausa y cuestionar un poco la narrativa que predomina. Porque en la práctica esto a menudo se convierte en una guerra de trincheras. Los padres contra el colegio. Tristemente sí. Muchas familias sienten una profunda frustración. Sienten que el sistema educativo es un bloque de hielo burocrático, que solo busca excusas para deshacerse de su hijo, simplemente porque representa más trabajo. Y yo entiendo que las escuelas tengan recursos finitos, pero para un padre, su hijo no es una celda en una hoja de cálculo corporativa. Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo se reconcilia esta frialdad institucional con la necesidad desesperada de apoyo que tiene el niño? Es una frustración completamente válida y desgarradora. Mira, desde la perspectiva clínica y sistémica, el puente se construye reconociendo la realidad de ambas partes. Es duro, pero las escuelas operan con presupuestos limitados, ratios de alumnos por salón que son altísimos y docentes que frecuentemente no están capacitados en neurodiversidad. Y si entras peleando, pues. Exacto. Entrar en una dinámica de agresión mutua garantiza el fracaso de la inclusión. Se requiere una diplomacia radical. Y aquí existe un factor de cambio poderosísimo del que poco se habla: los padres de niños neurotípicos. Está interesante. ¿Cómo pueden ayudar ellos? Ellos, como comunidad de clientes, tienen el peso para exigir entornos inclusivos. En lugar de dejarse llevar por ese miedo infundado de que un alumno neurodivergente va a bajar el nivel académico del salón, pueden organizarse para apoyar al colegio, apoyar en la implementación de ajustes razonables y crear una cultura donde la diversidad sea vista como un activo, no como una carga pesada. Y ese sí que es un cambio de paradigma masivo. Para sintetizar un poco este extenso recorrido, crear a un niño neurodivergente requiere una observación profunda y hasta cierto punto desapasionada para entender su estructura cerebral. Requiere el inmenso valor de abandonar la sobreprotección y la lástima, sustituyéndolas por la instauración de límites basados en el esfuerzo y la anticipación. Y, por supuesto, exige construir paso a paso una alianza empática con la comunidad y las escuelas. El diagnóstico definitivo no es una sentencia. Es la luz que permite leer el mapa de un camino que, aunque difícil, está lleno de hitos extraordinarios. Y al conectar todas estas piezas, nos damos cuenta de que adaptar la sociedad a la neurodivergencia no es un acto de caridad, es una necesidad absoluta de evolución social. Si logramos proveer la estructura y las herramientas correctas, el potencial de estos cerebros es verdaderamente deslumbrante. Totalmente de acuerdo. Y eso me deja sobre la mesa un pensamiento provocador final para quienes nos escuchan. Ya nos quedó claro que estos cerebros procesan la información por vías alternativas y que alcanzan niveles de hiperfoco, innovación tecnológica y reconocimiento de patrones que la neurología típica a menudo no puede igualar. Ante esto, yo me pregunto, ¿estaremos cerca del día en que el sistema educativo tradicional y el mundo corporativo dejen de ver al autismo, el TDAH o la dislexia como problemas que requieren acomodaciones y empiecen a reclutar activamente estas mentes como la ventaja competitiva e indispensable para el futuro? Ojalá que sí. Es muy interesante recordar esa máquina de rayos X de la que hablábamos al inicio.
Quizás las aguas del neurodesarrollo no son turbias porque la máquina o el cerebro estén rotos. Quizás nos parecen turbias simplemente porque hemos estado intentando buscar un hueso estático y simple, cuando en realidad estamos frente a un ecosistema súper complejo, vibrante y lleno de posibilidades que apenas estamos empezando a comprender. Sin duda alguna, es una perspectiva que transforma radicalmente nuestra visión del potencial humano. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos encontramos en la próxima exploración.